Lucas 24. Lucas 24, versículo 49 dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y en Hechos 1, 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Jesús, lo que está haciendo es decirle a sus discípulos que Él va a enviar la promesa y van a ser investidos de un poder. Van a ser ese poder, esa investidura es lo que le va a dar una dignidad. Cuando nosotros hablamos de poder, muchas veces, ¿qué nos imaginamos con la palabra poder? Abocú dijo. ¿Qué nos imaginamos? Pero sabe que poder en el griego es dunamis o dunamis, no sé. Fuerza, capacidad de hacer cualquier cosa. Es un poder en acción, es una potencia de señales. Poder es algo que excede toda medida y comprensión. Cuando ese poder en acción está dentro mío, que vive dentro mío, pero cuando se manifiesta frente a las adversidades y demás, frente a las presiones, se manifiesta ese poder dentro mío. Nosotros muchas veces creemos, o quizás yo solamente lo creía, que quizás lo estoy involucrando a usted y es un pensamiento mío, pero yo, cuando hablaba de la palabra poder, solamente me imaginaba el poder. ¿Vio las campañas? O sea, lo imagino a Cash Luna, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, y las sanidades, los milagros y todas las cosas que sucedieron y las que suceden aún. Entonces yo me imaginaba que solamente la faceta de poder involucraba a esas señales, a esos milagros sucedidos. Entonces cuando pensaba en ese poder que se me fue conferido, porque el poder es algo que es conferido, por eso Jesús le dice: cuando estén ahí recibiréis poder. Serán investidos de ese poder. Ese poder va a ser conferido a ustedes en ese lugar. Eso fue lo que sucedió en el Pentecostés. Algo fue conferido en ese lugar. Esa es la investidura que Dios hizo. Hizo eso en cada uno de esos 120 que estaban en ese lugar. Pero tenemos que saber para qué es ese poder. Si leemos, como decía recién, ese poder que excede toda medida y comprensión. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué se nos fue conferido ese poder? Cuando el Espíritu Santo, al morar en nosotros, ese poder está en nosotros. ¿Sabe por qué le hice la comparación primera? Porque a veces somos muy místicos con las cosas. Y Dios es más sencillo que místico. Incluso los profetas. Somos muy místicos. Y Dios es más práctico y más sencillo, que en realidad no es místico. Ese poder que está en mí es que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, que pase lo que pase, yo puedo tener paz en mi corazón, en mi vida.
El otro día subí un post sobre la mujer que es la mamá de mi amigo, que fue la que los primeros años en el Evangelio, ella me mentoreó muchísimo. Y algo que yo siempre rescaté y siempre observé, y lo que yo quería era que su vida, su familia podía ser un caos, pero en ella había una paz extrema, admirable. Pase lo que pase, vos la ibas a encontrar haciendo sus cosas, cantando. Vos ibas con ella y ella iba todo el tiempo tarareando, cantando. Todo el tiempo ella tenía paz. Y tenía un marido alcohólico, adicto, golpeador, adúltero. Y aún en medio de esa circunstancia ella podía alabar al Señor en paz. ¿Y qué es lo que hace que esa paz surja si no es el poder que se nos fue otorgado? En medio de las presiones, esa es la paz que surge, ese es el poder. Y eso es lo que también quienes no están en Cristo observan de nosotros. Nosotros todo el tiempo somos carta leída y todo el tiempo nos están observando. Todo el tiempo los ojos están puestos. Todo el tiempo nos están mirando. Todo el tiempo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Iglesia, ese es el poder que nosotros tenemos. El poder que se nos fue otorgado en medio de toda circunstancia. Poder que es exousa, la autoridad delegada, es un derecho, un privilegio. Por eso dice, y seréis investidos, porque la palabra investidos es cuando yo confiero dignidad o cargo. Nos está hablando que el Pentecostés fue mucho más que lenguas de fuego repartidas. Porque continuamente nosotros, o yo por lo menos hasta aquí, solamente buscaba y esperaba, y cuando hablaba de un Pentecostés, yo esperaba ese desparramo, ese desastre, esa cosa que uno habla en lengua, el otro grita por allá, la otra que se cae, la otra se ríe, la otra salta, el otro remolinea y un endemoniado que se manifiesta por ahí por la gloria. Pero me doy cuenta que el Pentecostés es la identidad que Dios me ha dado, porque exousa es que me da un derecho. ¿Y cuál es el derecho que yo tengo? Yo tengo el derecho de ser hijo, de ser hija. Esa es la investidura, esa es lo que hizo el poder en ese Pentecostés. A esos 120 le dijo, ¡hey, son hijos! Hoy les doy un cargo porque 120 personas pudieron trastornar el mundo y hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos. Porque tuvieron identidad con ese poder. Porque más allá de las lenguas de fuego que fueron repartidas, algo cambió dentro de ellos. Algo les dio seguridad. Porque algunos conocemos cómo murieron y otros no. ¿Cómo hacen nuestros hermanos en otros países que son perseguidos y son muertos? Los matan con sus familias. No apelan a un poder de hablar en lenguas o de señales. Apelan a esa paz dentro de ellos frente a toda circunstancia. Saber que Cristo está ahí. Y que pase lo que pase, no pueden rehusar de su fe. La iglesia de estos tiempos es la iglesia que tiene esa convicción.
que sabe quién es. Y podemos decir, soy hijo, perfecto, pero los hijos también tenemos derechos, correcto, pero tenemos obligaciones también. Porque cuando se nos otorga una dignidad, se nos confiere una dignidad o un cargo, ese cargo tiene obligaciones en sí misma. ¿Para qué nosotros tenemos ese poder? Cuando nosotros vinimos a Cristo y realmente comenzamos a vivir una vida en Él y nacemos realmente del Espíritu y nuestra vida comienza a cambiar. Hasta que todas esas cosas no sucedan, simplemente yo estaré viviendo una religión más. Una costumbre, estar los días de reunión, servir en el área que lo hago, pero no en una vida real, con Cristo, rendida. En el uno de Dios. Fíjense que para qué es el poder que Dios, para qué Dios les dice, ahí van a recibir ese poder, van a ser embestidos. ¿Para qué? Primero, para ser testigos. Un testigo es aquel que testifica, que declara lo vivido, aquello que Dios hizo en mi vida. El martes el pastor hablaba cuando enseñaba y decía esto, ¿de dónde lo sacó el Señor? Porque muchas veces parece que se nos olvida de dónde salimos. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero parece que llegamos a un punto que nos creemos tan santos que nos olvidamos de dónde salimos. Y que se nos ha perdonado mucho. Si yo pudiera darle el micrófono hoy a cada uno de ustedes, ninguno de ustedes seguramente me va a decir que era Carmelita descalza. Yo no lo era, hermano. ¿Quién hubiera dado 2 pesos por mí hace más de 20 años atrás? ¿Qué sería de mi vida? ¿Sería como un pájaro herido? No. Que se muere en el suelo. Eso es para cortar con la dulzura. ¿Qué sería de mí? El pastor preguntaba el otro día. Yo fui taekwondista, así que no se haga el vivo. Porque vieron que dice que aunque el cuerpo está ancho, tiene reflejo todavía. Si usted me jode, ¡pah! Chao, hermano. Y fui campeona. Él también fue taekwondista, así como lo ve. Carita de... no, hace. Hágalo enojar. Y era brava. Era punta blanca y el instructor era cinturón blanco, que es el primero, y era tan loca que me llevó a las competencias a competir con los cinturones verde y punta marrón, que son como 4 o 5 más arriba. Y gané. Y me enojé, casi me descalificaron 2 veces. En una me enojé porque vi sangre en el cuadrilátero y pensé que me había pegado a mí en la nariz. Me enojé y resulta que la sangre era de la chica, no era mía. Después me di cuenta. Mamá estaba en la tribuna y mamá escuchaba y decían, pero la petiza esa es brava. Es mi hija, dice. Era mala, hermano, como todo petizo. ¿O no?
¿Qué te hace vos también? Todos los petizos que son... mira un caniche, ¿eh? ¿Quién tiene un perro caniche? ¿Viste? Los caniches o entran no sirven para nada, pero... ahí están hinchando. Bueno, así todos los petizos. Pero Dios me sacó de ahí. Gracias, ¿no? Dios me sacó de ahí. Porque ¿qué hubiera sido de mí? No me importaba dónde pelear. Era buena alumna, tenía todo 10, era abanderada. Pero si me buscabas, te agarraba. Y no importaba. Y como tenía todo 10 y las que me buscaban tenían todas malas notas, entonces cuando yo iba a dirección iba con la cara de estudiosa y terminaba zafando de toda situación. Pero eso era toda una violencia dentro mío. ¿Y por qué esa violencia? Dios me sacó. Yo no puedo evadir su amor. Yo tengo el privilegio de servirle, de predicar cada día. Y a los 15 años fui madre. Y no hago apología del pecado. Al contrario, a cada joven le digo que se guarde. Porque el pecado trae sus consecuencias. Pero así todo, Dios me amó. Y ese es mi poder. Ese es mi testimonio. Que Dios puede hacer. Ese poder que actúa en nosotros, el poder que nos hace levantar aún de la misma muerte o no. Aún cuando todo parece estar perdido, pero Dios ahí actúa ese poder en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 14:12? En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Nos está hablando de obras mayores que él hizo. Y no nos preguntamos nunca cuáles son esas obras mayores que Cristo hizo. Nosotros hablamos de milagros y él está diciendo que haremos cosas mayores. Él resucitó a los muertos, pero nos está diciendo que haremos cosas mayores todavía que las que Él hizo. ¿Cuál es lo mayor que nosotros podemos hacer? ¿Para qué está el Espíritu Santo dentro nuestro? ¿Qué es lo que Él manifiesta a través de nuestras vidas si no es la convicción de pecado? Si no es el arrepentimiento. Cuando Pedro, después del Pentecostés, estaban todos ahí mirando y dicen, estos están borrachos, estos están así, y Pedro dice, no, escúchenme. Y se levanta y comienza a predicar. Y cuando Pedro estaba predicando, en un momento ellos comienzan a arrepentirse y dice, hermanos, ¿qué haremos? Aquellos que estaban primero diciendo que esos estaban borrachos, que acá, que allá, terminan diciendo, ¿qué hacemos para convertirnos como ustedes? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es lo mayor que Dios va a hacer a través de nuestra vida? Traer esa convicción sobre las generaciones, sobre las naciones de la tierra. Ese es el poder que tiene que actuar en nosotros. Hermanos, si nosotros estamos reunidos y a nadie le ocasionamos esa justicia,
hay algo que no está funcionando en nosotros. Si nosotros estamos en un lugar y están hablando con doble sentido y están diciendo barbaridades y nadie se rescata, hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que no estamos manifestando. Porque eso se manifiesta aún sin hablar. Si cuando llegamos a un lugar y todo está torcido y esa atmósfera no cambia o algo no logra detectar la justicia y la santidad de Dios en nuestra vida, entonces no estamos siendo la iglesia correcta de Cristo en la tierra. Porque el arrepentimiento no se manifestó de esa manera hasta que no fue a través, después de ese Pentecostés. Mientras tanto, fue limitado, pero no trascendió las fronteras hasta después de ese Pentecostés. Y eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. Si las palabras que escuchamos no nos llevan a nosotros a un arrepentimiento, entonces están careciendo del poder que se le fue otorgado a la iglesia. Por eso es el problema de aquello de lo que nosotros podemos escuchar. Si las palabras solamente te mantienen en una emoción, pero no te llevan a pensar en qué es lo que hay que cambiar, eso no está saliendo del Espíritu. Por lo menos no del de Dios. El viernes fui a predicar a la congregación donde me conocí al Señor. O me entregué, o lo que usted quiera. Ahí fui a predicar. Y en un momento yo pensé en algo. Y antes de abrir mi boca yo pensé y medité. Y el Señor me dijo, ¿es lo que vos querés o es lo que yo te estoy diciendo? Y voy a hacer. Entendí que era lo que yo quería. Esa palabra no iba a salir del Espíritu. Iba a salir de mi alma, pero no de Dios. Por eso incluso cuando como iglesia profética funcionamos en eso, caminamos en eso, debemos cuidar que lo que estamos declarando no sea nuestra alma, sino lo que Dios está diciendo en verdad. Porque las palabras son espíritu y son vida. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Cómo peso yo una palabra de Dios? No vuelve vacía. Cuando la palabra es enviada va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso si la palabra no produce algo en quien me está escuchando, entonces no ha sido Dios hablando. Porque lo que Él está diciendo jamás vuelve vacío. Va a ser lo que fue enviado a hacer. Esa palabra va a ser hecha. Va a ser una verdad. Eso lo dice en Isaías 55:11. ¿Y qué nos habla Isaías 61 a partir del 3? El Espíritu del Señor. ¿Qué dice? ¿Está sobre mí para qué? ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Para qué? Hable.
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Para qué está el poder en mí? Si no es para que ese poder traiga libertad a otro. Pero primero ese poder tuvo que haberme dado paz en medio de las adversidades. Primero ese poder tuvo que haberme impulsado a más cuando parecía ya no poder hacerlo. Primero ese poder me tuvo que haber llevado por otras cosas. Y entonces ahí es donde yo puedo actuar. Iglesia, si nosotros seguimos durmiendo, ¿cómo vamos a poder realmente manifestarlo a Él en la tierra? Si nos cuesta declarar, si nos cuesta adorar, si nos cuesta congregar, ¿por qué el Señor esperó para manifestar ese Pentecostés? Esos 120 que fueron embestidos obedecieron y permanecieron en ese lugar, juntos, unánimes. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no puede permanecer junta. Muchas veces, frente a distintas circunstancias en las que trabajamos, en las áreas, los roces, las cosas, las intolerancias, esos 120 tuvieron que estar, el tiempo que estuvieron ahí, no se podían mover 24 horas, 24/7. Imagínese usted conmigo acá todo el día. No, dice Maxi, pará, Maxi. 24 horas estaban allí esperando la promesa. Estaban ahí buscando, estaban esperando, estaban obedeciendo. Dios les dijo, permanezcan ahí. Fueron muchos más los que estaban desde el principio, pero muchos abandonaron el barco. Pero cuando fueron embestidos, los que fueron embestidos de ese Pentecostés, fueron los 120 que permanecieron en ese lugar. Esos fueron los que salieron a trastornar el mundo. Esos fueron los que hicieron diferencia. Esos fueron de los que hoy estamos hablando. No hablamos de los que retrocedieron. Ellos no nos han marcado nada, nos marcaron solamente lo que no tenemos que hacer. Pero los 120 nos marcaron algo. Es obediencia y permanencia. Cuando yo obedezco y permanezco, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque Dios me dijo algo. Porque Dios me habló. Porque Dios me dijo que lo hiciera de esta forma. ¿Para qué es el poder? En Juan 16, del 8 al 11 y el versículo 33, cuando Cristo dice, Él está hablando de para qué ese es el poder. Para vencer al mundo. Quédense tranquilos porque yo vencí al mundo.
Pero cuando venga sobre ustedes la promesa, y si cuando usted comienza a leer ese capítulo, comienza diciéndole: cuando los echen de la sinagoga, no tengan miedo. Cuando vayan para matarlo, no se asombren de esto, de aquello, acá y allá. Y Cristo comienza a decir un montón de cosas. ¿Para qué es ese poder que actúa en nosotros? Y si lo trasladamos al hoy, iglesia, ¿cuántas veces el mensaje de verdad es resistido constantemente? ¿Cuántas veces nos quieren callar? ¿Cuántas veces? Pero Cristo dijo: tranquilos, les nombro todas estas cosas para que sepan, para que cuando eso acontezca no se asombren. Pero yo he vencido, por ende eso también está en ustedes. ¿Los milagros sucederán? Claro que sí. ¿Las señales? Claro que sí. Sucederá. Dios se manifestará. Pero el asunto es que la iglesia entienda que el poder que se nos fue conferido, la autoridad que se nos fue dada, no es simplemente para mostrarnos en todas esas cosas. Y es más, que entendamos que cuando ese tiempo glorioso llegue, donde Dios se pueda manifestar de esa manera, entendamos que no tiene nada que ver con nosotros, sino con el poder que actúa en nosotros, que es muy diferente. Es muy diferente. Por eso, iglesia, en esta noche quiero llevarte a reflexionar en esto nada más. Que juntos podamos meditar en el poder que actúa en nosotros, en la autoridad que se nos fue dada. No, yo no tengo autoridad para echar. No, si se nos fue dada una autoridad. A todos los hijos de Dios se nos fue dada esa autoridad. Que realmente podamos manifestar ese poder en la tierra. Ser esa iglesia diferente. La iglesia de Cristo, la que marca la diferencia. No te pregunté. El hombre de la inmobiliaria que alquiló el local de Escobar le dijo algo al pastor. Pasó por ahí y se admiró de cómo el lugar había quedado. Y dijo: se nota que ustedes son creyentes de verdad, o cristianos de verdad, algo así. Quiere decir que se han topado y han mirado y observado otros que no han marcado esa diferencia. En todo. En nuestro trabajo, hermano. Tenemos que ser los mejores. De verdad. Pero no por competir. Porque nos tienen que ver para que lo puedan ver a Él en nosotros. Que cuando hablen de nosotros digan: no, es cumplidor, es esto, llega temprano, no, hay que estar rezongando, llega a cualquier hora, no sabes lo que es. Porque eso habla. Falta. Y le digo más. Quizás usted me diga: yo jamás toqué nada. Pero sí vio que sus compañeros tocaron lo que no les pertenecía. Y muchas veces al quedarnos callados somos cómplices. La
la iglesia que avanza en este tiempo es la verdadera. Porque llegará el día que aquella que es ficticia no tendrá más lugar. Que podamos ser esos testigos. Que podamos cada día predicar el evangelio que nos dio vida y que nos transformó, que nos cambia, que nos sacó de esas tinieblas y nos trajo una luz admirable. Que ese poder, que esa virtud se manifieste a través de nosotros y que todo nuestro entorno la pueda ver. Cuando estés en tu trabajo, en el colegio, en la facultad, en la calle, en una fiesta familiar, y todos estén con doble sentido, con un montón de cosas, y nadie se percate que vos estás ahí, ahí nomás recordá este mensaje. Y que esa luz realmente alumbre a través de nuestras vidas. Amén. Los invito a ponerse en pie. Y allí a los que están del otro lado, que esa luz alumbre sus vidas también. Y que el poder de lo alto, el cual está en nosotros a través del Espíritu Santo, se manifieste en todo tiempo y en todo lugar. Y que si estás atravesando alguna situación la cual puedas considerar que estás imposibilitado, puedas activar ese poder dentro tuyo. Y puedas entender que ese poder es una fuerza y es una acción que tiene que ir en aumento dentro de tu vida. Te bendecimos desde acá, te damos gracias por estar del otro lado y que sea el Señor en esta hora ministrando tu vida. En el nombre poderoso de Jesús.